Salvé al heredero herido Alejandro y lo cuidé durante 3 años. Todos pensaban que aprovecharía su gratitud para casarme con él. Hasta que su primer amor regresó al país y exigió verme, visiblemente furiosa. La observé, con su bolso de diseñador de Santa Fe en la mano, y pregunté, ¿dónde está el cheque? La mano de Valentina tembló, derramando unas gotas de café de olla de su taza. Frunció el ceño. ¿Qué cheque? Yo, con un vaso de agua simple en la otra mano, esbocé una sonrisa ladina. Llevo 3 años cuidando a Alejandro, y tú eres su prometida. Vine pensando que pagarías por mis servicios. ¿No es así? Al instante en que Valentina volvió al país, las familias de Alejandro y Valentina anunciaron su compromiso en redes sociales, pero aún sin fecha de boda. Ella me miró de arriba a abajo con desprecio. Sacó unos billetes de 500 pesos de su elegante cartera y los tiró frente a mí. «Toma, ahí tienes». ¡Qué mezquindad!, exclamé fingiendo confusión mientras contaba el dinero. ¿En serio Alejandro vale solo esto? Bien podría haber estado limpiando baños estos 3 años. ¿Cómo te atreves a comparar a Alejandro con un baño? Su cara se enrojeció de ira señalándome con el dedo. Yo, inocente, di un paso atrás. Yo no dije eso, tú lo insinuaste. Ella resopló. Sacó un cheque. Escribe la cantidad que quieras. Sonreí de oreja a oreja. Acepté el cheque y con pulso firme llené el monto con una fila de 9. Al ver la cifra, casi se desmaya. «Espera, tú no puedes pagar esto», dijo fingiendo inocencia. «Si no puedes, ¿por qué no pides prestado?» Valentina se levantó hecha un mar de dignidad herida. ¿Querer tanto dinero? ¿No te da miedo tener una vida sin un peso para gastar? Negué con la cabeza. Si voy a morir, al menos que sea como un fantasma rico. Agarró su bolso y salió disparada de la cafetería de la Condesa, sus tacones resonando contra el piso de mármol. Bajé la mirada, acaricié el cheque y dejé que mi sonrisa se desvanezca. Siempre supe que vivía dentro de una historia. Encontraría a Alejandro herido en mi camino de regreso a casa. Lo salvaría, lo cuidaría. Sería un sustituto sentimental para su primer amor durante años, solo para acabar desechada a su regreso. Después de tanto tormento hasta la depresión y la muerte, él llegaría tarde y me confesaría su amor. Así que, hace 3 años, cuando encontré a Alejandro tendido en la acera frente a mi edificio, en lugar de compadecerme, le solté un par de puntapiés. Pensé bien las cosas y al final decidí salvarlo. ¿Por qué? Porque sabía que era adinerado. Esperaba con ansias el momento en que esos millonarios me arrojaran dinero para que me quitaran de su vida. ¿Para qué quiero sentimientos? El dinero es lo más útil. Instalé un puesto en la entrada de la zona residencial de Polanco, donde vive la alta sociedad. Incluso coloqué un letrero de cartón grande con palos que decía «Liquidación de artículos personales de Alejandro. Precios justos, sin engaños». Alejandro vivió en mi depa 3 años y solo se mudó cuando Valentina regresó, dejando tras de sí un montón de cosas que ya no quería. Las chicas de clase alta que idolatraban a Alejandro se acercaban al puesto, tímidas por un lado y molestas por otro. «¿Cómo puedes vender las cosas del señor Alejandro? ¿No serás estafadora?», preguntó una con voz temblorosa. Le levanté el mentón con orgullo. Lo cuidé 3 años. ¿Qué estafadora aguanta tanto tiempo? Me miraron con recelo. «Camila, ¿tienes pruebas?». Saqué mi celular y les mostré una foto robada de Alejandro dormido. «Miren, sin Photoshop. Totalmente auténtico. Todas estas son cosas que dejó en mi casa». Les observé. No estaban del todo ofendidas. Había un deje de deseo secreto. Deseaban coleccionar objetos de Alejandro, pero les avergonzaba admitirlo. «Bueno, ¿puedo ayudarles?», ofrecí mientras agitaba una toalla para impugnar la privacidad. «Si no quieren que exponga públicamente sus intimidades, ¿por qué no compran todo? Háganlo por él, un acto de caridad». Sus expresiones se suavizaron. Fingieron ira. «¡Qué sinvergüenza! Voy a comprarlo todo. No permitiré que insultes al señor Alejandro. Esto también es una buena causa. Compraré algo. Deja algo para mí». Corrieron a escanear mi código de cobro con Mercado Pago. Disfruté el sonido de las notificaciones. Guardé el teléfono, subí a mi moto eléctrica y me despedí. Pueden repartirse lo que queda. Yo ya terminé aquí. No olviden limpiar. Mientras me alejaba, oí sus risas satisfechas. Cuando miré atrás, todo estaba vacío. No quedó ni un zapato. Chasqueé la lengua, asombrada. 100,000 pesos por cada objeto. Sí que son ricos. De regreso en mi sofá, contando los ceros en mi cuenta bancaria, golpearon la puerta con estrépito. Miré por la mirilla y vi a Alejandro, con el ceño fruncido. «Sé que estás ahí. Ábreme o tumbaré la puerta». Obedecí y abrí, pero me planté en el umbral. Sus ojos relampaguearon, los dientes apretados. «Me enteré de que vendiste todo lo que no quería. Las noticias vuelan». Encogí los hombros, impasible. «¿Y qué?».
Él se quedó ahí, como paralizado, perdido en sus pensamientos. Perder el tiempo contando billetes. Di un paso atrás y cerré la puerta de golpe. Afuera oí un sonoro golpe contra el marco. Alejandro golpeaba con furia, gritando: «Camila, hablante 3. Tú, hablante 1. ¿Cómo te atreves a dejarme fuera? Ya me enfrenté a la muerte una vez. ¿Qué más habría que temer? ¿Necesitas algo o me echas de aquí de una vez?» De pronto se rió. «Vendiste mis cosas a propósito porque tienes celos y quieres llamar mi atención, ¿no?» «Vaya tontería», respondí. Abrí la puerta un poco y le ofrecí mi código de pago. 3 años comiste de mi mesa y viviste en mi casa. Ya gasté todo mi dinero. Ya que estás aquí, ¿por qué no me pagas? Me miró incrédulo. Luego bufó fingiendo calma. «Solo buscas mi atención y mi dinero. Búscame en la bodeguita esta noche». Dicho eso, se dio vuelta y se marchó atropellado, como presa del pánico. Había sido frío y resuelto al irse, queriendo cortar lazos, y ahora me pedía que fuera yo quien lo buscara. Patético. Durante esos 3 años fui la cuidadora obediente. Le preparaba el desayuno a primera hora. Lo recogía en el bar por las noches, siempre de guardia. Interpreté a la perfección el papel de criada devota, sin tiempo para aficiones propias. Hablante 4. ¿No te creíste el cuento de la ambulancia? ¿Cómo voy a enamorarme a primera vista? Quizás sea confianza de gallito. Esa noche, después de crear un grupo de WhatsApp llamado Ubicación de Alejandro hoy, la puja más alta gana, 10.000, los postores no tardaron en llegar. Cuando expiraba el tiempo, apareció un perfil nuevo. Señorita Valentina, ofreció 100.000 pesos. Al último segundo, el monto subió y yo avisé. Trato hecho. Valentina advirtió que no me fuera a buscar a Alejandro y que pagaría el resto solo después de verlo. No tenía intención de ir de todos modos. Esa noche me quedé en casa, con mascarilla y remojando los pies, pegada a la serie de moda. Durante 3 años, me levantaba al alba para preparar su cafecito. Lo recogía en el bar a medianoche, siempre a su servicio, sin vida propia. Cerré la puerta de golpe y escuché a Alejandro gritando afuera como un niño berrinchudo. Sus gritos se fueron alejando hasta convertirse en un murmullo. Me serví un vaso de agua y me senté en el sofá, observando mi teléfono donde las notificaciones de transferencias seguían llegando. Cada sonido era música para mis oídos. El plan había funcionado a la perfección hasta ahora. 3 años fingiendo ser la enfermera devota, la mujer enamorada que se sacrificaba por él. 3 años actuando como una tonta que no veía las señales obvias de que él jamás me amaría. Pero la verdad era mucho más compleja de lo que Alejandro o cualquier otra persona podía imaginar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi abogado. Los papeles están listos. Solo falta tu firma para proceder con la siguiente fase. Sonreí. Era hora de que Alejandro supiera quién era realmente. Me cambié de ropa. Elegí un vestido negro elegante que había comprado con el dinero de la venta de sus cosas. Y me dirigí a la oficina de mi abogado en Santa Fe. El edificio era impresionante. Todo cristal y acero. Subí al piso 20 y entré a la oficina donde me esperaba Roberto Méndez, el mejor abogado corporativo de la ciudad. «Señorita Morales», me saludó, utilizando mi verdadero apellido. «Todo está listo para revelar su identidad». «Perfecto», respondí firmando los documentos. «¿Ya tienes la información sobre las empresas de la familia Herrera?» «Sí», sacó una carpeta gruesa. Como sospechábamos, el padre de Alejandro utilizó métodos ilegales para apropiarse de las empresas de su familia hace 15 años. Tenemos pruebas suficientes para demostrar que su fortuna actual se construyó sobre el robo y la manipulación. Abrí la carpeta y vi los documentos que había estado esperando durante años. Contratos falsificados, sobornos, amenazas, todo estaba ahí, en blanco y negro. Mi padre era demasiado confiado, dije, recordando al hombre que había perdido todo por creer en la palabra de Eduardo Herrera. Nunca pensó que su mejor amigo lo traicionaría de esa manera. Su padre era un buen hombre. Roberto asintió. Eduardo Herrera se aprovechó de esa bondad para destruirlo. Recordé el día en que perdimos todo. Yo tenía 14 años cuando mi padre llegó a casa con la cara descompuesta, temblando de rabia e impotencia. Mi madre lloraba en silencio mientras él le explicaba que Eduardo, su socio y mejor amigo, había manipulado los contratos para quedarse con el control total de las empresas que habían construido juntos. «Camila», mi padre me había dicho esa noche, «algún día vas a recuperar lo que es nuestro, te lo prometo». Pero mi padre murió 5 años después, consumido por la depresión y la traición. Mi madre lo siguió 2 años más tarde, y yo quedé sola, con una promesa que cumplir y una sed de venganza que crecía cada día. «¿Cómo planea proceder?», preguntó Roberto. «Alejandro va a descubrir gradualmente quién soy», respondí, «pero no todo de una vez. Quiero que sufra como sufrimos nosotros. Quiero que pierda todo lentamente, sin entender por qué. Durante años había planeado este momento. Estudié enfermería no por vocación, sino porque sabía que Alejandro tendría ese accidente.
Había investigado sus rutinas, sus debilidades, sus horarios. El accidente no fue casualidad. Los hombres que lo golpearon trabajaban para mí. El primer paso es recuperar la empresa textil, dije señalando uno de los documentos. Era el negocio principal de mi familia antes de que Eduardo se lo robara. Ya tenemos todo preparado. Roberto sonrió. Con las pruebas que hemos recopilado, será fácil demostrar que la adquisición fue ilegal. Salí de la oficina sintiéndome más liviana que en años. Finalmente, después de tanto tiempo planeando en las sombras, podía comenzar a actuar abiertamente. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Camila, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, menos segura. Estoy afuera de tu edificio. Sube, respondí. Cuando abrí la puerta, noté que se veía cansado. Sus ojos tenían ojeras y su cabello estaba desordenado. ¿Qué quieres?, pregunté directamente. Quiero entender qué está pasando. Se sentó en el sofá sin esperar invitación. Esta mañana eras la mujer que me cuidaba, que me amaba. Ahora actúas como si fuera un extraño. Me serví un café y me senté frente a él. ¿Nunca te preguntaste cómo una enfermera común podía mantener un departamento en esta zona? Pregunté tranquilamente. Alejandro frunció el ceño. Pensé que tenías ahorros, o que tu familia te ayudaba. Mi familia está muerta, dije sin emoción. Murieron gracias a tu padre. El color se fue de su rostro. ¿De qué hablas? Eduardo Herrera y mi padre, Ricardo Morales, eran socios. Comencé a explicar. Juntos construyeron un imperio textil desde cero. Pero tu padre quería todo para él. Alejandro se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Eso es imposible. Mi padre construyó su empresa solo. Tu padre era un ladrón, continué. Falsificó documentos, sobornó jueces, amenazó testigos. Se quedó con todo lo que mi familia había construido durante décadas. ¿Estás mintiendo?, se levantó bruscamente. Mi padre jamás haría algo así. Saqué mi teléfono y le mostré una foto. ¿Reconoces a este hombre? Era una foto vieja de mi padre y Eduardo Herrera, abrazados y sonriendo frente a la primera fábrica que habían construido juntos. En la esquina se leía, Socios y Hermanos, 1995. Alejandro tomó el teléfono con manos temblorosas. Este hombre se parece a ti, murmuró. Es mi padre, y tu padre lo destruyó. Se dejó caer en el sofá como si le hubieran dado un golpe. ¿Por qué me salvaste entonces? ¿Por qué me cuidaste todos estos años? Porque quería que te enamoraras de mí, respondí sin pestañear. Quería que sintieras por mí lo que mi padre sintió por el tuyo. Confianza absoluta. Y cuando estuvieras completamente entregado, quería destruirte como él nos destruyó a nosotros. Alejandro me miró con horror. Todo fue mentira. Los 3 años, cada sonrisa, cada caricia, cada te amo, que nunca dijiste pero que esperabas escuchar. Confirmé. Todo fue una actuación. Se puso de pie y comenzó a caminar en círculos. No puede ser cierto. Tú me amabas, lo veía en tus ojos. Veías lo que yo quería que vieras. Me levanté y fui hacia la ventana. Soy muy buena actriz. Tuve años para practicar. ¿Y el dinero? ¿De dónde sacaste el dinero para mantenerme? Mi madre logró esconder algunos activos antes de que tu padre se los robara todos. Expliqué. No era mucho, pero suficiente para sobrevivir y planear mi venganza. Alejandro se detuvo frente a mí. Si querías venganza, ¿por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad? Porque la muerte es demasiado fácil. Sonreí fríamente. Quiero que vivas para ver cómo pierdes todo. Quiero que sientas la desesperación que sintió mi padre cuando se dio cuenta de que su mejor amigo lo había traicionado. ¿Estás loca?, susurró. Completamente loca. Estoy determinada, corregí. Hay una diferencia. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. Primera demanda presentada. Los medios ya tienen la información. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro al ver mi sonrisa. El principio del fin, respondí. Mañana, todos van a saber quién era realmente tu padre, y poco a poco, van a descubrir qué tipo de hombre eres tú. Alejandro intentó quitarme el teléfono, pero me alejé. Camila, para esto, podemos solucionarlo. Puedo compensarte por lo que hizo mi padre. ¿Compensarme?, reí. ¿Con qué? ¿Con dinero robado? ¿Con el dinero que debería haber sido mío desde siempre? Puedo darte la mitad de todo lo que tengo. No quiero la mitad. Me acerqué a él. Quiero todo. Y lo voy a tener. Alejandro retrocedió hacia la puerta. Valentina tiene razón. Estás obsesionada conmigo. No estoy obsesionada contigo, corregí. Estoy obsesionada con la justicia. Tú solo eres el medio para conseguirla. Salió de mi departamento sin decir una palabra más. Cuando cerré la puerta, me serví otra taza de café y encendí mi laptop. Era hora de revisar las noticias. El titular principal del periódico económico ya estaba online. Demanda millonaria revela pasado turbio del empresario Eduardo Herrera.
El artículo detallaba las acusaciones de fraude y robo que habían llevado a la familia Morales a la ruina. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Números desconocidos, probablemente periodistas. No contesté ninguna llamada. En su lugar, marqué el número de Valentina. ¿Qué quieres?, respondió con voz agitada. Solo quería avisarte que tu futuro esposo acaba de descubrir que su fortuna está construida sobre sangre y mentiras, dije tranquilamente. Pensé que te gustaría saberlo antes de que salga en todas las noticias. Estás mintiendo. Revisa las noticias, sugerí. O mejor aún, pregúntale a Alejandro. Estoy segura de que ya está camino a contarte todo. Colgué sin esperar respuesta. Era solo el principio. En los próximos días, Alejandro descubriría que la mujer que había despreciado durante 3 años no solo era más inteligente que él, sino que también era la heredera legítima de la mitad de su fortuna. Y eso era solo el primer movimiento de un juego que había estado planeando durante 15 años. 2 semanas después de la primera demanda, me senté en la oficina de Roberto revisando los reportes financieros de las empresas Herrera. Los números eran exactamente lo que esperaba. Pánico en las acciones, inversores retirando capital y 3 contratos importantes cancelados. Las acciones bajaron 40%. Roberto señaló las gráficas en su computadora. Los bancos están pidiendo garantías adicionales para los préstamos. Perfecto, respondí tomando notas. ¿Ya tienes la información sobre la empresa textil? Sí, la junta directiva votará la próxima semana sobre si vender o no. Con la presión financiera actual, es probable que acepten cualquier oferta razonable. Durante estos días había estado usando información privilegiada que obtuve viviendo con Alejandro. Sabía exactamente cuáles eran sus empresas más vulnerables, qué contratos dependían de su reputación personal, y qué inversores eran más propensos a entrar en pánico. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi contacto en el banco. Herrera solicitó reunión urgente para refinanciar, programada para mañana. Sonreí. Alejandro estaba desesperado. Roberto, quiero que presentes la segunda demanda mañana a las 10 de la mañana, dije, justo cuando esté en la reunión del banco. ¿La demanda por la fábrica de Guadalajara? Exacto. Tengo pruebas de que esa fábrica se construyó con dinero que le robaron a mi padre. Quiero que se la quiten mientras está pidiendo dinero prestado. Esa noche, mientras cenaba en mi departamento, Alejandro apareció sin avisar. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada. Camila, tienes que parar esto. Entró sin esperar permiso. Los bancos me están cerrando las líneas de crédito. 3 de mis mejores clientes cancelaron contratos. ¡Qué lástima! Respondí sin levantar la vista de mi plato. ¿Quieres cenar? Hice suficiente para 2. No quiero cenar, gritó. Quiero que pares esta locura. Mi padre murió hace 5 años. No puede defenderse de estas acusaciones. Mi padre también está muerto, dije tranquilamente. Murió pobre y humillado gracias al tuyo. Al menos tu padre murió rico. Alejandro se sentó frente a mí, con las manos en la cabeza. ¿Qué quieres? Dime qué necesitas para parar esto. Quiero que devuelvas lo que robaron. Respondí directamente. Cada peso, cada empresa, cada propiedad que obtuvieron ilegalmente. Eso es imposible. Hablas de billones de pesos acumulados durante décadas. Entonces vas a tener un problema muy grande. Continué comiendo. Porque no voy a parar hasta recuperar todo. Se levantó y comenzó a caminar por la sala. Valentina dice que estás obsesionada conmigo. Que todo esto es porque no me casé contigo. Me reí genuinamente. ¿Obsesionada contigo? Alejandro, eres solo una herramienta, un medio para llegar a un fin. No eres tan importante como crees. Entonces, ¿por qué no me mataste directamente? Porque quiero que veas cómo se desmorona todo lo que crees que es tuyo, expliqué pacientemente. Quiero que entiendas lo que se siente perder todo por culpa de alguien en quien confiabas. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Camila, tengo noticias. La empresa farmacéutica retiró su oferta de compra para la planta de Monterrey. Aparentemente, les llegó información sobre problemas legales pendientes. ¡Excelente!, respondí, ignorando la cara de pánico de Alejandro. Procede con el siguiente paso. ¿Qué siguiente paso?, preguntó Alejandro cuando colgué. Mañana vas a descubrir que la fábrica de Guadalajara tampoco es tuya, informé. Mis abogados van a presentar evidencia de que se construyó con dinero robado de las cuentas de mi padre. Esa fábrica la construí yo. Mi padre ni siquiera participó en ese proyecto. Con dinero que heredaste ilegalmente, corregí. Todo lo que tienes viene del robo original. Es como dinero lavado. Alejandro se dejó caer en el sofá. Camila, por favor, podemos resolver esto de otra manera. Puedo darte dinero, propiedades, lo que quieras. No quiero limosnas. Me levanté y comencé a recoger los platos. Quiero justicia. Esto no es justicia, es venganza. Para mí es lo mismo, respondí sin emoción. Al día siguiente,
Las noticias estaban llenas de información sobre la segunda demanda. Los reporteros habían encontrado documentos que mostraban cómo Eduardo Herrera había utilizado cuentas de la empresa conjunta para financiar proyectos personales. Mi teléfono no paraba de sonar. Finalmente contesté una llamada de Valentina. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó. ¿Por qué estás destruyendo a Alejandro? Estoy recuperando lo que siempre fue mío, respondí calmadamente. Si quieres casarte con un hombre arruinado es tu problema. Eres una psicópata. Soy una mujer que está cobrando una deuda muy vieja, corregí. Dile a Alejandro que esto apenas comienza. Colgué y marqué el número de mi contador. ¿Cómo van las negociaciones para comprar la empresa textil?, pregunté. Están desesperados por vender, respondió. La oferta que hicimos es la única que han recibido. Con todos los problemas legales de la familia Herrera, nadie más quiere arriesgarse. Perfecto. Acepta la compra, pero con la condición de que tome posesión inmediatamente. ¿Estás segura? Es una empresa que vale cientos de millones. Es una empresa que era de mi familia, corregí. Solo estoy recuperando lo que me robaron. Esa tarde, mientras firmaba los papeles de compra en la oficina del notario, recibí un mensaje de Alejandro. Necesito verte. Es urgente. Le respondí con una dirección, la fábrica textil que acababa de comprar. Cuando llegó una hora después, yo estaba parada en la entrada principal con una sonrisa satisfecha. Bienvenido a la primera empresa que recupero, dije cuando se bajó del coche. Esta fábrica la construyó mi abuelo en 1960. Tu padre se la robó en 1998. Alejandro miró el edificio con expresión de shock. Compraste Textiles San Rafael. La recuperé, corregí. Y este es solo el principio. En los próximos meses voy a recuperar cada empresa, cada propiedad, cada inversión que tu familia nos robó. Camila, esto tiene que parar. No puedes destruir décadas de trabajo por algo que pasó hace años. Claro que puedo, respondí, caminando hacia la entrada. Y lo voy a hacer. Bienvenido a tu nueva realidad, Alejandro. Una donde yo tengo el control. Una semana después de comprar la fábrica textil, decidí que era hora de ocuparme de Valentina. Durante los 3 años que viví con Alejandro, había grabado muchas conversaciones telefónicas, especialmente las que él tenía con ella cuando creía que yo no estaba escuchando. Reproduje una de las grabaciones en mi oficina mientras Roberto tomaba notas. Alejandro, cariño, sabes que solo estoy contigo por el dinero, ¿verdad? Era la voz de Valentina, clara como el cristal. Cuando nos casemos, voy a heredar todo si algo te pasa. Ya hablé con mi abogado sobre eso. Roberto levantó las cejas. ¿Cuántas grabaciones como esta tienes? 27, respondí, mostrándole mi carpeta. Valentina siempre fue muy honesta por teléfono. Nunca pensó que alguien la estaba escuchando. Reproduje otra grabación. Mi amor, ya conseguí el anillo de compromiso más caro que pude encontrar. Cuando me muera, podrás venderlo y vivir como reina. Era la voz de Alejandro, completamente enamorado. Perfecto, respondía Valentina. Espero que sea pronto. Este país me aburre y quiero mudarme a Europa con el dinero. Esta mujer es despiadada, comentó Roberto. Es perfecta para destruir a Alejandro desde adentro, respondí. Pero primero necesito que ella sepa que yo tengo esta información. Esa tarde fui al salón de belleza donde Valentina se arreglaba todas las semanas. Era un lugar exclusivo en Polanco donde las esposas de empresarios se reunían a chismorrear. Me senté en la estación junto a la suya y esperé. Cuando llegó, llevaba un vestido que costaba más que el salario mensual de una persona promedio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con desprecio cuando me vio. Vine a arreglarme las uñas, respondí tranquilamente. ¿Hay algún problema? Se sentó en su silla y le gritó a la manicurista que se apurara. Saqué mi teléfono y puse una de las grabaciones a volumen bajo, solo para que ella pudiera escuchar. Alejandro es un idiota, decía su propia voz. Cree que lo amo, pero solo quiero su dinero. Cuando nos casemos, voy a hacer que cambie el testamento para dejarme todo. Valentina se puso pálida y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Dónde conseguiste eso? Tengo muchas más, susurré. ¿Quieres escuchar la que habla sobre fingir un embarazo para que se case contigo más rápido? Se levantó bruscamente, tirando el esmalte de uñas al suelo. Esto es imposible. Mis conversaciones son privadas. No cuando las tienes en la casa donde yo vivía, expliqué. ¿Sabías que Alejandro tenía cámaras de seguridad con audio en toda su casa? Por supuesto que no. Él nunca te dijo por qué no confiaba en ti. Valentina miró alrededor nerviosamente. Las otras mujeres del salón estaban empezando a prestar atención. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Quiero que le digas a Alejandro la verdad, respondí. Que nunca lo amaste, que solo querías su dinero y que planeabas dejarlo en cuanto te casaras con él. ¿Estás loca si crees que voy a hacer eso? Entonces lo haré yo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Alejandro. Hola, cariño. Estoy aquí con Valentina en el salón de belleza.
¿Quieres escuchar algo interesante? Valentina me quitó el teléfono. Alejandro, no escuches nada de lo que diga esta mujer. Está inventando mentiras. Podía escuchar la voz confundida de Alejandro al otro lado de la línea. Valentina, ¿qué está pasando? Tu prometida tiene algunas cosas que contarte. Intervine recuperando mi teléfono. ¿Por qué no vienes al salón Belle Époque? Estamos en la sección VIP. Colgué antes de que pudiera responder. Tienes 5 minutos para decidir si prefieres contarle tú misma o si quieres que lo haga yo con pruebas, le dije a Valentina. Ella se sentó, temblando. No puedes hacerme esto. Alejandro me ama. Alejandro ama la idea de ti que tú le vendiste, corregí. Pero, ¿qué va a pensar cuando escuche las grabaciones donde dices que esperas que se muera pronto para heredar todo? Las otras mujeres del salón ya estaban susurrando entre ellas. Reconocí a varias esposas de socios de Alejandro. Cuando Alejandro llegó 15 minutos después, se veía agitado y confundido. Valentina había estado llorando, pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó acercándose a nosotras. Tu prometida tiene algo que contarte, respondí levantándome. Pero antes, quiero que escuches esto. Puse la grabación donde Valentina hablaba sobre falsificar un embarazo. El volumen estaba lo suficientemente alto para que todo el salón pudiera escuchar. La cara de Alejandro cambió de confusión a shock, y luego a ira. ¿Esto es tu voz, Valentina? Ella trató de explicar, pero yo puse otra grabación. Esta vez era la conversación donde ella describía exactamente cómo planeaba gastar el dinero de Alejandro después de que muriera. ¡Suficiente!, gritó Alejandro. ¿Estas grabaciones son reales? Son grabaciones de las conversaciones telefónicas que tu prometida tenía mientras vivías conmigo. Expliqué. Hay 27 en total. Puedo enviártelas todas si quieres. Alejandro miró a Valentina con disgusto. ¿Es cierto? ¿Todo lo que dijiste en esas grabaciones es cierto? Valentina intentó tomar su mano, pero él se alejó. Alejandro, puedo explicarlo. Estaba molesta. Dije cosas que no pensaba. ¿Estabas molesta cuando dijiste que esperabas que me muriera pronto?, preguntó con voz fría. El silencio en el salón era total. Todas las mujeres nos estaban mirando como si fuéramos una telenovela en vivo. Tienes razón. Valentina finalmente se quebró. No te amo, nunca te amé. Solo quería tu dinero. Alejandro retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Por qué? Porque soy práctica, respondió Valentina, ya sin nada que perder. El amor no paga las cuentas, el dinero sí. Entonces vete, dijo Alejandro, quitándose el anillo de compromiso y tirándoselo. ¡Lárgate de mi vida! Valentina recogió el anillo del suelo y me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Arruinaste mi vida. Yo no arruiné nada, respondí tranquilamente. Solo les mostré quiénes son realmente. Valentina salió del salón corriendo, seguida por los murmullos y comentarios de las otras mujeres. Alejandro se quedó parado ahí, mirando la puerta por donde había salido su exprometida. ¿Satisfecha?, me preguntó sin mirarme. Muy satisfecha, confirmé. Ahora sabes cómo se siente que alguien en quien confías te traicione. ¿Ya terminaste? ¿Ya tienes tu venganza? Alejandro, sonreí. Esto apenas está empezando. 2 meses después del incidente en el salón de belleza, Alejandro había perdido 4 empresas más y 2 propiedades. Sus acciones valían menos de la mitad que al principio del año. Los bancos le habían negado 3 préstamos consecutivos. Yo, mientras tanto, había recuperado la empresa de construcción que mi padre había fundado, 2 terrenos que le robaron, y había comprado 3 de las empresas que Alejandro se vio obligado a vender. Esa mañana, mientras revisaba los estados financieros en mi nueva oficina, mi asistente me informó que Alejandro estaba esperando afuera. «Hazlo pasar», dije sin levantar la vista de los documentos. Cuando entró, casi no lo reconocí. Había perdido tanto peso que sus trajes le quedaban grandes. Su cabello estaba gris en las sienes, cosa que nunca había notado antes. Se veía como un hombre de 60 años, no de 35. «Camila», se sentó frente a mi escritorio. «Necesito que pares esto». «No», respondí directamente. «¿Algo más?» «Perdí mi casa esta mañana», dijo con voz quebrada. «El banco se la quedó porque no pude pagar la hipoteca». «¡Qué lástima!», seguí revisando mis papeles. «Espero que hayas encontrado un lugar donde quedarte. Estoy viviendo en un hotel barato», continuó. «Mi tarjeta de crédito está bloqueada. No tengo dinero para comer». Finalmente levanté la vista y lo miré. «¿Y qué quieres que haga yo al respecto?
Quiero que pares esta venganza. Se inclinó hacia adelante. Ya ganaste. Ya me destruiste. ¿No es suficiente? Mi padre perdió todo y murió en la miseria. Respondí sin emoción. ¿Tú todavía estás vivo? No, no es suficiente. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina. ¿Qué más quieres? ¿Qué tengo que hacer para que esto termine? Quiero que reconozcas públicamente que tu familia son ladrones, dije claramente. Quiero que devuelvas todo lo que robaron. Y quiero que pidas perdón públicamente por lo que tu padre le hizo al mío. ¿Y si hago eso? Tal vez considere dejarte conservar lo suficiente para sobrevivir, respondí. Tal vez. Alejandro se detuvo frente a mi escritorio. Camila, durante 3 años dormimos en la misma cama. Me cuidaste cuando estaba enfermo. Cocinaste para mí. ¿Nada de eso significó algo para ti? Cada momento que pasé contigo fue una actuación. Respondí sin vacilar. Cada sonrisa, cada caricia, cada vez que te preparé el desayuno. Todo fue parte del plan. No te creo, negó con la cabeza. Vi amor en tus ojos. Nadie puede fingir tan bien. Aparentemente sí puedo. Me levanté y caminé hacia la ventana. Porque tú nunca sospechaste nada durante 3 años. ¿Entonces nunca sentiste nada por mí? ¿Nada de nada? Sentí satisfacción, admití. Cada día que pasaba enamorándote de mí era un día más cerca de mi venganza. Cada vez que me decías que me necesitabas, yo sabía que estaba un paso más cerca de destruirte. Alejandro se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Eres un monstruo. Soy lo que tu familia me convirtió. Corregí. Los monstruos se crean, no nacen. Mi teléfono sonó. Era Roberto. Camila, tengo noticias. La empresa farmacéutica acaba de declararse en bancarrota. Podemos comprarla por una fracción de su valor. Excelente, respondí. Procede con la compra. Cuando colgué, Alejandro me miraba con una mezcla de horror y admiración. La empresa farmacéutica era lo último que me quedaba. Susurró. Lo sé, confirmé. Por eso esperé hasta ahora para comprarla. ¿Cómo sabías que iba a quebrar? Porque yo me aseguré de que quebrara, expliqué pacientemente. Convencí a sus 3 clientes principales de que cancelaran sus contratos. Les ofrecí mejores precios desde mis otras empresas. Alejandro se puso pálido. ¿Manipulaste a mis clientes? Utilicé información que obtuve viviendo contigo. Corregí. Sabía exactamente qué ofrecerles para que me prefirieran a mí. Esto es imposible. Una persona no puede planear algo tan complejo. Una persona motivada por 15 años de odio sí puede, respondí. Cada día desde que murió mi padre he estado planeando este momento. Alejandro se levantó bruscamente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Ya terminaste de arruinarme la vida? Ahora viene la parte divertida. Sonreí. Ahora vas a trabajar para mí. ¿Qué? Necesito a alguien que conozca el funcionamiento interno de las empresas que acabo de comprar. Expliqué. Tú las manejaste durante años. ¿Sabes cómo operan? Jamás trabajaría para ti. Claro que sí. Caminé hacia mi escritorio y saqué un contrato, porque es la única oferta de trabajo que vas a recibir. Hablé con todos los empresarios importantes de la ciudad. Ninguno te va a contratar. Alejandro leyó el contrato con expresión de shock. ¿Salario mínimo? ¿Para ser tu asistente personal? Es más de lo que mereces, respondí. Considerando que todo lo que tuviste era robado, prefiero morirme de hambre. Esa es tu decisión. Me encogí de hombros. Pero el único departamento que puedes permitirte está en una zona muy peligrosa. Sin dinero para comida, sin seguro médico, sin contactos que te ayuden. ¿Cuánto tiempo crees que vas a durar? Alejandro miró el contrato durante varios minutos en silencio. Si acepto esto, ¿vas a parar de destruir todo lo que toco? Si trabajas para mí, no podrás tocar nada más. Respondí. Solo harás lo que yo te diga. ¿Y si me niego? Entonces mañana presento la demanda final. Saqué otro documento. Esta es por fraude fiscal. Con las pruebas que tengo, irías a la cárcel por mínimo 10 años. Alejandro leyó la demanda y su cara se puso verde. No puedes probar esto. Puedo probar que usaste cuentas de empresas para gastos personales durante 5 años, expliqué. Tengo todos los recibos. Los guardé mientras vivía contigo. ¿También eso era parte de tu plan? Todo era parte de mi plan, confirmé. Cada documento que archivé, cada conversación que grabé, cada recibo que guardé. Durante 3 años fui recopilando evidencia para destruirte. Alejandro tomó la pluma con manos temblorosas. ¿Qué garantía tengo de que no vas a seguir atacándome? Ninguna, respondí honestamente. Pero es mejor que la alternativa. Firmó el contrato sin leer el resto de las cláusulas. Perfecto. Guardé el documento. Empiezas mañana a las 6 de la mañana. Tu primer trabajo será limpiar todas las oficinas de las empresas que te quité. Alejandro me miró con odio puro. Algún día vas a pagar por esto. No, sonreí. El que va a pagar eres tú.
todos los días por el resto de tu vida. 6 meses después, me senté en la oficina principal del edificio corporativo que una vez perteneció a Eduardo Herrera. Ahora tenía mi nombre en la entrada, Corporativo Morales. Había recuperado todo lo que mi familia perdió y había ganado mucho más. Alejandro llegó puntual a las 6 de la mañana, como todos los días desde que firmó el contrato. Llevaba un uniforme de conserje con mi apellido bordado en el pecho. Sus manos estaban ásperas del trabajo de limpieza y tenía ojeras permanentes. «Buenos días, señorita Morales», dijo evitando mi mirada. «Buenos días, Alejandro», respondí sin levantar la vista de mi computadora. «Hoy quiero que limpies todas las ventanas del piso ejecutivo. Los inversores japoneses vienen esta tarde». «Sí, señorita». Durante estos meses había disfrutado cada momento de humillación. Ver al hombre que una vez me trató como su sirvienta ahora limpiando mis oficinas era mejor que cualquier venganza que hubiera imaginado. Mi asistente entró con una taza de café y el periódico del día. «Señorita Morales, la revista Forbes quiere hacerle una entrevista», informó. «Están escribiendo un artículo sobre empresarias que recuperaron empresas familiares». «Acepta la entrevista», respondí. «Pero quiero que incluyan la historia completa. Cómo la familia Herrera robó todo a mi familia y cómo yo lo recuperé». Alejandro se detuvo mientras limpiaba, pero no dijo nada. «También llegó esto para usted». Mi asistente me entregó una invitación elegante. «Es para la gala benéfica de empresarios del año». Abrí la invitación. Era un evento donde todos los empresarios importantes de la ciudad se reunían para mostrar su éxito. El mismo evento al que Alejandro había asistido durante años como uno de los invitados principales. «Confirma mi asistencia», decidí, «y reserva una mesa para 10 personas». Esa tarde, mientras revisaba los reportes financieros, Roberto entró con una sonrisa enorme. «Camila, tengo excelentes noticias». Se sentó frente a mi escritorio. «Las autoridades fiscales terminaron la investigación. Eduardo Herrera evadió impuestos por más de 200 millones de pesos durante 20 años. ¿Y qué significa eso? Significa que el gobierno va a embargar todos los activos restantes de la familia Herrera», explicó, «incluyendo las propiedades que aún no habías recuperado». Era perfecto. No solo había recuperado lo que era mío, sino que el gobierno se encargaría de quitar lo poco que quedaba. ¿Y qué pasa con Alejandro? Como firmó los documentos como heredero, él es responsable de las deudas fiscales. Roberto revisó sus papeles. Debe aproximadamente 50 millones de pesos en impuestos atrasados. «Excelente», sonreí. «Eso significa que nunca podrá salir de la deuda». «Exacto. Estará pagando esa deuda por el resto de su vida, trabajando con salario mínimo». Esa noche, mientras Alejandro terminaba de limpiar las oficinas, lo llamé a mi despacho. «Siéntate», le ordené. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, con la misma postura humilde que había adoptado durante estos meses. «¿Sabes qué día es hoy?», pregunté. «No, señorita, hoy se cumplen exactamente 4 años desde que te encontré en la calle», expliqué. 4 años desde que comenzó mi venganza. Alejandro mantuvo la mirada fija en el suelo. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste la primera vez que Valentina regresó?», continué. «Dijiste que nuestro matrimonio había terminado, que firmara los papeles de divorcio y me fuera». «Sí, me acuerdo». ¿Y sabes qué pensé en ese momento? Me recosté en mi silla. Pensé que finalmente podría comenzar la fase final de mi plan. Alejandro levantó la vista, confundido. ¿La fase final? «Todo lo que pasó hasta ahora fue solo la preparación», expliqué. «Recuperar las empresas, arruinarte financieramente, humillarte. Eso fue solo para ponerte en la posición correcta». ¿Posición correcta para qué? «Para que entiendas completamente lo que perdiste». Me levanté y caminé alrededor de su silla. «Para que valores lo que nunca valoraste». «No entiendo». «Durante 3 años fui la mujer perfecta para ti», continué. «Te cuidé, te amé, te fui fiel. Y tú me descartaste en cuanto apareció Valentina. Camila, ahora tienes que vivir sabiendo que la mujer que despreciaste se convirtió en la empresaria más exitosa de la ciudad». Lo interrumpí, «mientras tú limpias baños por salario mínimo». Alejandro se quedó en silencio. «Pero lo mejor de todo», continué, «es que cada día cuando vienes a trabajar para mí, tienes que recordar lo que pudiste haber tenido». «¿Qué quieres decir?» «Si me hubieras valorado, si te hubieras casado conmigo cuando tuviste la oportunidad, ahora serías mi socio», expliqué. «Tendrías la mitad de todo esto, serías uno de los hombres más ricos del país». Vi cómo la realización se extendía por su rostro. «En lugar de eso», continué, «elegiste a una mujer que solo quería tu dinero, y ahora no tienes ni el dinero ni la mujer. Camila, si pudiera cambiar las cosas, no puedes», lo interrumpí. «Y esa es la belleza de mi venganza. No puedes deshacer el pasado, no puedes recuperar lo que perdiste. Solo puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones». Me senté en mi escritorio y saqué un sobre.
Mañana es la gala de empresarios, dije. ¿Vas a ir conmigo? ¿Qué? No como mi acompañante, aclaré. Como mi empleado. Vas a servir las bebidas en mi mesa. Camila, por favor. No me hagas esto. Todos tus antiguos amigos van a estar ahí, continué. Van a verte sirviendo copas mientras yo recibo el premio a Empresaria del Año. Es demasiado humillante. ¿Más humillante que lo que tú me hiciste pasar?, pregunté. ¿Más humillante que descartarme como si fuera basura después de 3 años? Alejandro se puso de pie. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vas a tener suficiente venganza? Nunca, respondí sin vacilar. Esta es tu vida ahora, Alejandro. Para siempre. ¿Y si me suicido? ¿Sería eso suficiente venganza para ti? Si te suicidas, me aseguraré de que en tu lápida diga: aquí yace un ladrón que murió pagando por los crímenes de su padre. Respondí fríamente. Pero no creo que tengas el valor. Alejandro se dirigió hacia la puerta. Una última cosa. Lo detuve. Mañana en la gala, cuando me den el premio, vas a aplaudir. Vas a sonreír y vas a actuar como si estuvieras orgulloso de trabajar para mí. ¿Y si me niego? Entonces revelo las fotos que tengo de ti llorando mientras limpias los baños. Sonreí. Las publico en redes sociales con el título De millonario a conserje. La caída de Alejandro Herrera. Se fue sin decir una palabra. Al día siguiente, en la gala, me senté en la mesa principal mientras Alejandro servía champagne a los invitados. Todos los empresarios importantes estaban ahí, mirando con curiosidad al hombre que una vez había sido su igual y ahora era mi empleado. Cuando anunciaron mi nombre como Empresaria del Año, Alejandro aplaudió desde el fondo del salón, tal como le había ordenado. En mi discurso de aceptación, conté la historia completa. Cómo mi familia había sido robada, cómo había planeado mi venganza durante años y cómo había recuperado todo lo que nos pertenecía. La audiencia aplaudió de pie. Todos admiraban mi determinación y mi éxito. Al final de la noche, mientras guardaba mi premio en el coche, Alejandro se acercó por última vez. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. Más feliz de lo que he estado en 15 años, respondí honestamente. Finalmente, mi padre puede descansar en paz. Espero que valga la pena, dijo alejándose. Lo vale, murmuré, viendo su figura encogida desaparecer en la oscuridad. Mi venganza estaba completa. Alejandro viviría el resto de su vida recordando lo que había perdido por su arrogancia y estupidez. Y yo viviría el resto de la mía disfrutando de la justicia que por fin se había hecho realidad.